Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. La dama del cementerio. Volvía a casa después de una fiesta, eran aproximadamente las 2 de la madrugada y la carretera estaba desierta. Había bebido un par de copas, nada demasiado fuerte, solo lo suficiente para mantener el calor en una noche tan fría. La carretera que conducía a mi pueblo era estrecha y serpenteante, flanqueada por densos bosques y antiguos cementerios. Era un camino que conocía bien, lo había recorrido innumerables veces, pero esa noche, la neblina era tan espesa que apenas podía ver a unos pocos metros delante de mí. Mientras conducía con cautela, sentí una inquietante sensación de ser observado. Sacudí la cabeza, tratando de despejar mi mente de esas ideas tontas. Sin embargo, un vistazo rápido al espejo retrovisor reveló solo la negrura de la noche, sin ningún signo de vida. Aceleré ligeramente, deseando llegar a casa lo antes posible. De repente, en medio de la carretera, vi una figura. Una mujer vestida de blanco estaba parada allí, inmóvil. Frené bruscamente, mi corazón latía con fuerza. Los faros iluminaron su figura espectralmente, y por un instante, juré que la vi mirarme fijamente. El miedo se apoderó de mí. Estaba seguro de que había atropellado a alguien. Salí del coche rápidamente, el frío de la noche me golpeó de inmediato. El cementerio cercano añadía una atmósfera aún más sombría. Caminé hacia el lugar donde había visto a la mujer, pero no había nada. Ni rastro de ella. Miré alrededor, confundido y aterrorizado. Había escuchado historias sobre apariciones en esa carretera, pero nunca les había dado crédito. Ahora, me preguntaba si estaba comenzando a ver cosas debido al alcohol o la fatiga. Volví a mi coche, decidido a llegar a casa y olvidar lo sucedido. Sin embargo, el auto no encendía. Giré la llave varias veces, pero el motor no respondía. Sentí una ola de pánico. ¿Y si realmente había visto a alguien? ¿Y si estaba herida y necesitaba ayuda? De repente, la radio se encendió por sí sola, emitiendo solo estática. El aire dentro del coche se volvió gélido y un escalofrío recorrió mi columna. Miré por el retrovisor y allí estaba ella, sentada en el asiento trasero, con una expresión vacía y triste. Grité, incapaz de contener el terror. Mis manos temblaban mientras intentaba encender el coche una vez más. Finalmente, el motor rugió a la vida y aceleré sin mirar atrás. El viaje a casa fue un borrón. Llegué, estacioné el coche y corrí hacia la puerta, cerrándola de golpe tras de mí. La imagen de la mujer en el retrovisor estaba grabada en mi mente. Esa noche no dormí. La experiencia me dejó completamente descolocado y aterrorizado. Las semanas pasaron, pero el miedo no desapareció. Comencé a tener pesadillas recurrentes, siempre con la misma mujer de blanco. Decidí investigar más sobre la carretera y el cementerio. Descubrí que había una leyenda local sobre una novia que había muerto en un accidente de coche el día de su boda, muchos años atrás. Desde entonces, su espíritu vagaba por la carretera, buscando a su prometido. Una noche, desesperado por respuestas, regresé al lugar del incidente. Llevé conmigo una cámara y una grabadora, decidido a documentar cualquier cosa extraña que pudiera ocurrir. La neblina era tan espesa como aquella primera vez. Aparqué el coche y esperé. La medianoche llegó, y con ella, una sensación de frío intenso. La grabadora comenzó a emitir interferencias, y la cámara captó una figura borrosa en la carretera. Mi corazón latía con fuerza, pero no me moví. Quería saber la verdad. La figura se acercó lentamente, y pude ver claramente su rostro.
Era la misma mujer. Se detuvo frente a mí, su mirada triste y vacía. Intenté hablar, preguntarle quién era, qué quería, pero no respondía. Simplemente me miraba. De repente, un grito agudo rompió el silencio. La mujer desapareció y me encontré solo, temblando de miedo. Revisé las grabaciones más tarde, pero no había nada. Sin embargo, sabía lo que había visto. Decidí buscar la ayuda de un experto en lo paranormal. Encontré a un investigador local, quien aceptó acompañarme en una última visita al cementerio. Llevamos equipo especializado, cámaras infrarrojas, grabadoras de audio de alta sensibilidad y detectores de movimiento. Llegamos al lugar justo antes de la medianoche. El investigador, un hombre serio y profesional, me aseguró que estaríamos a salvo. Colocamos el equipo y esperamos en silencio. De repente, los detectores de movimiento comenzaron a activarse. Miré a mi alrededor, pero no había nada visible. La cámara infrarroja captó una figura etérea acercándose. Era ella, la misma mujer de blanco. Esta vez, su expresión parecía aún más desesperada. El investigador intentó comunicarse con ella, preguntando su nombre y la razón de su presencia. La grabadora captó una voz suave y triste: «Ayúdame». La temperatura bajó drásticamente y una neblina densa nos envolvió. La figura comenzó a desvanecerse y de repente el investigador se desplomó, inconsciente. Lo llevé de regreso al coche y nos alejamos rápidamente. Más tarde, me dijo que había sentido una abrumadora sensación de tristeza y desesperación. Decidí no regresar nunca más a ese lugar. Sin embargo, las pesadillas continuaron. La imagen de la mujer de blanco perseguía mis sueños y siempre despertaba con una sensación de tristeza inexplicable. Busqué ayuda en terapias y consejeros espirituales, pero nada parecía funcionar. La presencia de la mujer seguía siendo fuerte, como si intentara comunicarme algo. Finalmente, comprendí que necesitaba resolver el misterio para encontrar paz. Volví a investigar la leyenda local. Encontré registros antiguos que confirmaban la historia de la novia fallecida en un accidente. Su nombre era Ana, y su prometido, un joven llamado Carlos, había desaparecido después del accidente. Nadie sabía qué le había sucedido. Comprendí que debía encontrar a Carlos. Tal vez su espíritu también estaba atrapado, incapaz de reunirse con Ana. La búsqueda fue ardua, pero finalmente hallé una pista en un antiguo periódico. Carlos había sido internado en un sanatorio mental poco después del accidente, donde pasó el resto de sus días hasta su muerte. Visité el sanatorio, que ahora era una ruina abandonada. En los archivos encontré cartas que Carlos había escrito a Ana, llenas de amor y remordimiento. Comprendí que su espíritu también debía ser liberado. Organicé una última visita al cementerio, llevando conmigo las cartas. Las leí en voz alta, con la esperanza de que los espíritus de Ana y Carlos pudieran escucharlas. La neblina se levantó, y por un momento vi a ambos juntos, tomados de la mano, mirándome con gratitud. La atmósfera cambió, volviéndose cálida y pacífica. Supe en ese momento que habían encontrado la paz que buscaban. Volví a casa y por primera vez en meses dormí profundamente, sin pesadillas. La experiencia me dejó marcado de por vida. Nunca más volví a esa carretera, pero el recuerdo de Ana y Carlos sigue conmigo. A veces me pregunto cuántos otros espíritus buscan desesperadamente paz y cuántos de nosotros estamos dispuestos a ayudarlos a encontrarla. El misterio de la mujer de blanco había sido resuelto, pero me había cambiado para siempre. Había visto lo inexplicable, lo sobrenatural, y había aprendido que algunos misterios del mundo no pueden ser simplemente ignorados o racionalizados. Deben ser enfrentados con empatía y valentía.
La dama de blanco. Recuerdo la historia que mi abuelo solía contarme una y otra vez en las frías noches de invierno junto al fuego. Decía que, al pasar por el puente del río cerca del pueblo, una noche vio a la dama de blanco flotando sobre el agua, pidiéndole ayuda. Cuando se acercó, desapareció y al mirar hacia abajo, descubrió que estaba parado en el borde del puente, a punto de caer al río. Siempre creí que era solo una de esas leyendas que los ancianos inventan para asustar a los niños, pero con el tiempo me di cuenta de que había más verdad en sus palabras de lo que jamás habría imaginado. Mi historia comienza muchos años después de haber escuchado por primera vez la leyenda de la Dama de Blanco. Yo había crecido y dejado el pequeño pueblo detrás, persiguiendo una vida en la ciudad. Sin embargo, los años de estrés y rutina me llevaron de vuelta al lugar donde todo era más simple, al hogar de mi infancia. Decidí tomarme un tiempo libre y volver a ese rincón del mundo que había dejado atrás. Llegué al pueblo una tarde de otoño. Las hojas caían lentamente de los árboles y el aire tenía ese fresco olor a tierra húmeda. Caminé por las calles empedradas, reconociendo cada rincón y esquina como si el tiempo no hubiera pasado. La casa de mis abuelos seguía igual, aunque un poco más desgastada por los años. Me instalé en la habitación que solía ser mía, con vistas al antiguo bosque que siempre había tenido un aire de misterio. Esa noche, mientras desempacaba mis cosas, encontré una caja vieja llena de fotos y recuerdos. Entre ellos, había una fotografía en blanco y negro de mi abuelo, joven y robusto, junto a un puente de piedra. Era el mismo puente del que siempre hablaba en sus historias. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar sus palabras. Decidí que al día siguiente iría a ver el puente por mí mismo para ver si había algo de verdad en esas historias. A la mañana siguiente, el sol brillaba tímidamente a través de las nubes. Tomé mi cámara y me dirigí hacia el puente. El camino era tal y como lo recordaba, bordeado de árboles altos y frondosos que formaban un túnel natural. El sonido del río se hacía más fuerte a medida que me acercaba. Finalmente, allí estaba, el puente de piedra, antiguo y cubierto de musgo, exactamente como en la foto. Caminé despacio, observando cada detalle. Había algo inquietante en el lugar, una sensación de que no estaba solo. Tomé algunas fotos y me senté en una roca cercana, mirando el agua correr. El tiempo pasó y el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Decidí que era hora de volver, pero antes de irme, algo llamó mi atención. Una figura, vestida de blanco, se encontraba al otro lado del puente, apenas visible en la penumbra. Mi corazón se aceleró. Recordé las historias de mi abuelo y me dije a mí mismo que debía ser solo mi imaginación. Pero la figura estaba allí, inmóvil, mirándome. Decidí acercarme con la esperanza de que fuera alguien del pueblo. Pero cuando estaba a medio camino del puente, la figura desapareció. Me detuve, respirando con dificultad. Sentía el aire frío en mi cara y el sonido del río se volvió ensordecedor. Miré hacia abajo y, para mi horror, me di cuenta de que estaba parado en el mismo borde del puente, a punto de caer. Retrocedí rápidamente, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Corrí de vuelta al pueblo sin mirar atrás, sintiendo que algo, o alguien, me seguía. Esa noche, no pude dormir. Cada pequeño sonido me sobresaltaba. Decidí que al día siguiente hablaría con algunos de los ancianos del pueblo para ver si conocían más sobre la leyenda. Necesitaba respuestas, necesitaba saber si lo que había visto era real o simplemente producto de mi mente. Por la mañana, me dirigí a la plaza del pueblo, donde los ancianos se reunían para hablar y jugar a las cartas. Me acerqué a don Ricardo, un hombre que había vivido en el pueblo toda su vida y era conocido por conocer todas las historias y leyendas locales. Le conté lo que había visto, esperando que se riera y me dijera que solo era una tontería. Pero su reacción fue muy diferente.
Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego con preocupación. La dama de blanco, murmuró. No pensé que volvería a aparecer después de tantos años. Me contó que la leyenda era más antigua de lo que mi abuelo había sabido. La dama de blanco era el espíritu de una joven que había sido traicionada y asesinada por su amante en ese mismo puente, siglos atrás. Desde entonces, su espíritu vagaba por el lugar, buscando venganza o tal vez justicia. Le pregunté si había alguna forma de ayudarla, de liberarla de su tormento. Don Ricardo negó con la cabeza. No hay forma de ayudarla, dijo con tristeza. Solo debes evitar el puente al anochecer. Es un lugar maldito. Decidido a entender más, pasé los siguientes días investigando en la pequeña biblioteca del pueblo y hablando con otros residentes. Las historias variaban, pero todas coincidían en un punto: la dama de blanco aparecía a aquellos que tenían una conexión con alguien del pasado, como si su espíritu los reconociera. Una semana después, decidí que debía enfrentar mis miedos y volver al puente, esta vez preparado. Llevé conmigo una linterna, una grabadora y una cámara de video. Llegué al puente justo antes del anochecer y me senté a esperar. El ambiente era tenso y el tiempo parecía pasar lentamente. Cuando el sol se puso, encendí mi linterna y empecé a explorar el área. No había nada fuera de lo común, solo el sonido del río y el crujido ocasional de las ramas. Pero entonces, cerca de la medianoche, la temperatura bajó bruscamente. Sentí una presencia, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. La grabadora captó un susurro, apenas audible: «Ayúdame». Mi corazón se detuvo por un momento. Dirigí la linterna hacia el río y allí estaba ella, la dama de blanco, flotando sobre el agua, mirándome con ojos tristes. Mi mente se nubló, y sin pensarlo, empecé a caminar hacia ella. Cada paso era como si estuviera en trance. De repente, recordé las palabras de mi abuelo y de don Ricardo. Me detuve en seco, luchando contra la sensación de ser atraído hacia ella. Grité con todas mis fuerzas, llamando su atención. «¿Qué quieres?», pregunté, mi voz temblando. La figura se desvaneció, y una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Caí al suelo, jadeando. Cuando recobré el sentido, la grabadora seguía funcionando. Al reproducirla, escuché claramente una voz que no era la mía: «No me dejes». El sonido se desvaneció y el puente quedó en silencio. Sabía que debía irme, pero algo me detuvo. Miré alrededor, buscando una señal, algo que me dijera qué debía hacer. Encontré un pequeño colgante en el suelo, justo donde la dama de blanco había desaparecido. Era antiguo y estaba cubierto de barro, pero al limpiarlo, vi que tenía un nombre grabado: Elena. Era el nombre de la joven de la leyenda. Guardé el colgante y volví al pueblo, decidido a descubrir más sobre ella. Esa noche, mientras intentaba dormir, tuve un sueño. Elena me llevó de la mano a través del puente y me mostró lo que había sucedido. Vi a su amante, un hombre con rostro cruel, empujándola al río. Sentí su dolor, su desesperación. Me desperté sudando, con el colgante apretado en mi mano. A la mañana siguiente, llevé el colgante a don Ricardo. Cuando lo vio, su rostro se puso pálido. «Este colgante pertenece a la familia García», dijo con voz temblorosa. «Fueron los dueños de la gran casa en la colina hace muchos años. Desaparecieron misteriosamente. Decidí ir a la casa en la colina. Estaba abandonada y en ruinas, pero algo me decía que encontraría respuestas allí. La casa era imponente, con ventanas rotas y puertas caídas. Entré con cautela, sintiendo el peso de la historia en cada paso. En el ático, encontré un viejo diario, cubierto de polvo. Al abrirlo, vi que pertenecía a Elena. Las páginas estaban llenas de dolor y desesperación. Describía su amor por un hombre llamado Alejandro y cómo él la había traicionado.
En la última página, había un dibujo del colgante y una nota que decía: quien encuentre esto, encontrará la verdad. Al salir de la casa, sentí que algo me seguía. Miré hacia atrás y vi una sombra moviéndose entre los árboles. Corrí de vuelta al pueblo, con el diario en mis manos. Esa noche, mientras leía las últimas páginas, comprendí que la única forma de liberar a Elena era enfrentar a Alejandro. Volví al puente una vez más, justo antes de la medianoche. Esta vez, no estaba solo. Sentí la presencia de Elena a mi lado, guiándome. Al llegar al centro del puente, vi una figura oscura al otro lado. Era Alejandro, o al menos, lo que quedaba de él. Su rostro estaba distorsionado, lleno de odio. ¿Por qué lo hiciste?, grité, sosteniendo el colgante. La figura se detuvo, y por un momento, vi un destello de humanidad en sus ojos. Porque era débil, respondió con una voz cavernosa. La traicioné para salvarme, pero ahora estoy condenado. Sabía que debía hacer algo, pero no sabía qué. De repente, el colgante brilló con una luz intensa, y Elena apareció frente a mí. Su rostro, aunque triste, tenía una expresión de paz. Gracias, susurró, antes de desaparecer. La figura de Alejandro se desvaneció en la oscuridad y el puente quedó en silencio. Sentí una paz que no había sentido en años. Sabía que Elena había encontrado finalmente el descanso que buscaba. Guardé el colgante y el diario como recuerdo de su historia, una historia de amor y traición que había perdurado a través del tiempo. Desde ese día, el puente del río cerca del pueblo nunca volvió a ser el mismo. La leyenda de la Dama de Blanco se convirtió en más que una simple historia para asustar a los niños. Era un recordatorio de que, a veces, las almas atormentadas solo buscan justicia y paz. Regresé a la ciudad con una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte, llevando conmigo el recuerdo de Elena y su trágica historia. Y aunque nunca pude olvidar lo que vi, supe que había hecho lo correcto. La Dama de Blanco ya no estaba sola, y su espíritu finalmente había encontrado la paz. Sin embargo, en las noches más oscuras y silenciosas, aún puedo escuchar un susurro en el viento, un eco lejano de su voz pidiendo ayuda, recordándome que algunas historias nunca terminan del todo. La casa del lamento. Mi vida cambió radicalmente cuando decidí mudarme con mi familia a un pequeño pueblo en busca de tranquilidad y un nuevo comienzo. Habíamos pasado por tiempos difíciles en la ciudad y la promesa de una vida más simple y pacífica era un anhelo que no podía ignorar. Encontré una casa antigua, con una fachada hermosa, aunque desgastada por los años, que parecía prometernos una nueva oportunidad. Sin embargo, no sabía que esa casa albergaba más que paredes viejas y recuerdos de antaño. Desde el primer día, la casa nos recibió con una sensación inquietante. No era algo tangible al principio, solo una leve incomodidad que se percibía en el aire, una sensación de ser observados, incluso cuando estábamos solos. La primera noche fue relativamente tranquila, pero los eventos extraños no tardaron en comenzar. Apenas pasaron unos días cuando comenzamos a escuchar ruidos inexplicables por la casa. Al principio, eran susurros leves y crujidos que atribuimos a la antigüedad de la estructura. Luego, los susurros se convirtieron en lamentos. Cada noche, los llantos parecían intensificarse, llenando la casa de una tristeza abrumadora. Mis hijos fueron los primeros en verlas. Una noche, mi hija vino corriendo a nuestra habitación, los ojos desorbitados por el miedo. Había visto a una mujer en el pasillo, una figura pálida con ojos vacíos que la miraba fijamente. Pensé que era una pesadilla, pero entonces mi hijo empezó a contarme historias similares. Hablaban de apariciones, sombras que se movían por las habitaciones y una constante sensación de frío en sus cuartos.
Decidí investigar la historia de la casa con la esperanza de encontrar una explicación racional. Lo que descubrí fue escalofriante. La casa había pertenecido a una familia hace muchos años. Todos murieron en circunstancias misteriosas y la casa había estado vacía desde entonces. Los rumores locales hablaban de una maldición, una tragedia que había dejado una cicatriz imborrable en la estructura misma. La presencia de estas entidades comenzó a hacerse más evidente y agresiva. Las luces parpadeaban sin razón aparente, los objetos se movían solos y las paredes parecían gemir con una vida propia. Intenté contactar a alguien que pudiera ayudarnos a entender lo que estaba sucediendo. Un viejo sacerdote del pueblo, que se mostraba reticente al principio, finalmente accedió a visitarnos. Su rostro se tornó pálido al entrar a la casa y tras unas pocas palabras y una oración nos aconsejó irnos de inmediato. Pero nos encontrábamos atrapados. No teníamos a dónde ir y poco dinero para encontrar otro lugar. Mis intentos de resolver el misterio solo parecían empeorar las cosas. Encontré un antiguo diario escondido en un rincón polvoriento del ático. Las páginas, amarillentas y frágiles, contaban la historia de la familia que vivió allí antes que nosotros. Describía noches de terror, visiones de seres oscuros y la desesperación de no poder escapar. Cada noche, los lamentos y las apariciones se volvían más intensos. Sentía una opresión constante, una presencia malévola que parecía deleitarse con nuestro miedo. Una noche, mientras me encontraba en la sala, vi una figura oscura en la esquina de mi visión. Al girar la cabeza, la figura desapareció, pero el aire se volvió frío y pesado. Comencé a tener pesadillas, sueños en los que la casa me devoraba, convirtiéndome en una de sus almas atrapadas. Mi esposa comenzó a enfermarse. Pasaba días enteros en la cama, débil y con la mirada perdida. Los médicos no encontraban nada físicamente malo, pero su salud seguía deteriorándose. La casa parecía absorber su energía, alimentándose de su vida. Mis hijos también cambiaron. De niños alegres y llenos de vida, se convirtieron en seres retraídos, con miradas vacías y sin el brillo que solían tener. Intenté purificar la casa, siguiendo rituales que encontré en libros antiguos y consejos de personas del pueblo. Pero cada intento solo intensificaba la actividad paranormal. Las sombras se volvían más audaces, los lamentos más desesperados. Una noche, mientras realizaba uno de estos rituales, una fuerza invisible me lanzó contra la pared, dejándome sin aliento y con la certeza de que estábamos tratando con algo mucho más poderoso y maligno de lo que podía comprender. El punto culminante de nuestro tormento llegó una noche en que todo parecía desmoronarse. Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente, los lamentos se convirtieron en gritos desgarradores, y las sombras se movían con una velocidad y una intención que nunca antes habíamos presenciado. Era como si la casa misma estuviera viva y enojada. Corriendo de habitación en habitación, intenté mantener a mi familia a salvo, pero era inútil. Algo, o alguien, quería destruirnos. En medio del caos, vi a una figura que destacaba entre las sombras, una mujer, pálida y etérea, con una expresión de infinita tristeza. Sus labios se movían, pero no podía escuchar lo que decía. Intenté acercarme, pero una fuerza invisible me mantenía a distancia. Finalmente, susurré una oración, una súplica desesperada por paz y liberación. La figura desapareció, pero el terror no cesó. Esa noche, mi esposa cayó en un sueño del que nunca despertó. Los médicos dijeron que su corazón simplemente se detuvo, pero yo sabía la verdad. La casa la había reclamado. Mis hijos y yo quedamos devastados, rotos por el dolor y el miedo. No podía quedarme allí más tiempo, pero la casa no nos dejaba ir. Cada intento de huir resultaba en accidentes y obstáculos inexplicables. Finalmente, en un estado de desesperación total, decidí enfrentarme a la casa una última vez.
Bajé al sótano, un lugar que siempre había evitado, y encontré un antiguo altar, cubierto de símbolos y objetos macabros. Comprendí que la familia anterior había intentado lo mismo, pero fracasaron. La maldición estaba sellada en esos muros, y no había forma de romperla. Con lágrimas en los ojos y un peso insoportable en mi corazón, acepté nuestro destino. No podíamos escapar. La casa nos había atrapado, y cualquier intento de liberación solo traería más dolor y sufrimiento. El tiempo ha pasado, pero la opresión y el miedo siguen presentes. Nos convertimos en sombras de lo que éramos, atrapados en un ciclo interminable de dolor y terror. La casa, ahora vacía y oscura, se alimenta de nuestra miseria, perpetuando la maldición que no podemos romper. Y así, vivimos, si es que esto puede llamarse vida, en la casa del lamento eterno, sabiendo que no hay escape, no hay redención, solo una interminable agonía que consume nuestras almas día tras día. La casa antigua. Había soñado con tener una casa propia desde que era un niño. Ese sueño se volvió más urgente a medida que crecía, y finalmente, tras años de trabajo duro y ahorros, encontré una oportunidad única en un pequeño pueblo rural. La casa estaba en ruinas, pero tenía carácter y potencial. A pesar de las advertencias de los lugareños, la compré sin dudarlo. La casa era una estructura antigua, con vigas de madera a la vista y paredes que parecían susurrar historias del pasado. Los pisos crujían bajo mis pies mientras exploraba cada rincón. La cocina, aunque obsoleta, tenía una calidez que me hizo imaginarme cocinando allí en las frías noches de invierno. La sala de estar, con su chimenea de ladrillo, parecía el lugar perfecto para relajarse después de un largo día de trabajo. Comencé las renovaciones de inmediato, emocionado por transformar la casa en mi hogar. Una tarde, mientras quitaba el papel tapiz en una de las habitaciones, noté una pequeña puerta empotrada en la pared, casi invisible a primera vista. La curiosidad me venció, y después de luchar con la cerradura oxidada, logré abrirla. La habitación oculta era pequeña y estaba llena de polvo, como si no hubiera sido tocada en décadas. En el centro había una pila de ropa infantil, cuidadosamente doblada pero desgastada por el tiempo. Junto a la ropa había un montón de fotografías en blanco y negro. Las imágenes mostraban a niños sonrientes jugando en el patio delantero de la casa. Una sensación de inquietud se apoderó de mí al ver las miradas intensas de esos niños, como si me estuvieran observando desde el pasado. A medida que pasaban los días, comencé a notar cosas extrañas. La temperatura en la casa fluctuaba sin razón aparente. A veces, sentía una corriente helada a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Los ruidos eran constantes, pasos en el piso de arriba cuando sabía que estaba solo, susurros apenas audibles que parecían venir de las paredes. Una noche, mientras revisaba las fotografías de la habitación oculta, noté algo que me heló la sangre. En una de las imágenes había un niño que no había visto antes. Estaba de pie en la esquina, lejos de los otros niños, con una expresión sombría en su rostro. Su mirada era penetrante y parecía estar enfocada directamente en mí, a pesar de ser solo una fotografía antigua. El niño comenzó a aparecer en mis sueños. Siempre estaba allí, observándome desde la oscuridad, sus ojos llenos de una tristeza abrumadora. Susurraba palabras que no podía entender, pero la sensación de desesperación y miedo era palpable. Despertaba sudoroso y temblando, sintiendo su presencia incluso después de abrir los ojos. Un día, mientras trabajaba en el jardín, encontré una pequeña tumba escondida entre los arbustos. La lápida estaba desgastada y apenas legible, pero pude discernir el nombre de un niño y las fechas que indicaban una vida corta y trágica. La conexión con el niño de mis sueños era innegable.
¿Podría ser su espíritu el que estaba atormentando la casa? Decidí investigar más sobre la historia de la casa y sus antiguos habitantes. Los lugareños eran reacios a hablar, pero con el tiempo logré obtener fragmentos de información. Se decía que una familia había vivido allí hace muchos años y que su hijo pequeño había desaparecido misteriosamente. La madre, consumida por el dolor, se volvió loca y terminó quitándose la vida. La casa había sido abandonada desde entonces, considerada maldita por los habitantes del pueblo. Las manifestaciones paranormales se intensificaron. Las luces parpadeaban sin razón, los objetos se movían solos y la sensación de ser observado se hizo constante. El niño no solo aparecía en mis sueños, sino también en los reflejos de los espejos y en las ventanas, siempre mirándome con esos ojos tristes y acusadores. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en la habitación. Abrí los ojos y allí estaba, de pie al pie de la cama. Su figura era etérea, pero sus ojos brillaban con una intensidad casi humana. Intenté hablarle, preguntarle qué quería, pero no respondió. Solo me miró, y en ese momento sentí una oleada de emociones, tristeza, ira, desesperación. Era como si estuviera compartiendo su dolor conmigo. Desesperado por poner fin a las perturbaciones, decidí buscar la ayuda de un médium. Ella era una mujer mayor, con una mirada sabia y compasiva. Al entrar en la casa, su expresión se oscureció. Dijo que el espíritu del niño estaba atrapado, incapaz de encontrar la paz debido a la tragedia que había sufrido. Realizamos una sesión en la habitación oculta, rodeados de las fotografías y la ropa infantil. El médium intentó comunicarse con el espíritu, ofreciendo palabras de consuelo y guía. Pero el niño no respondió. En cambio, las manifestaciones se volvieron violentas. Las ventanas se golpeaban con fuerza y un viento helado llenó la habitación. La médium, pálida y temblorosa, me dijo que el espíritu estaba demasiado atormentado, demasiado aferrado a su dolor y sufrimiento para ser liberado. Esa noche, los sueños fueron peores que nunca. El niño estaba allí, pero esta vez no estaba solo. Su madre, con el rostro desfigurado por la locura y el dolor, lo acompañaba. Gritaban, sus voces llenas de desesperación y angustia. Desperté con el corazón acelerado, sintiendo que la línea entre la realidad y la pesadilla se desvanecía. Los días siguientes fueron un tormento constante. La casa se volvió un lugar de pesadilla, con cada rincón lleno de la presencia opresiva del niño y su madre. Decidí que no podía seguir viviendo allí, pero cada vez que intentaba irme, algo me detenía. Era como si la casa misma me retuviera, negándome la posibilidad de escapar. Una noche, mientras empacaba mis cosas, escuché un ruido proveniente de la habitación oculta. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La puerta estaba entreabierta y al empujarla, vi al niño allí, sentado en el suelo, rodeado de las fotografías. Levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Sentí una conexión profunda, una comprensión de su dolor y su soledad. En ese momento, su madre apareció detrás de él, su rostro una máscara de dolor y desesperación. Extendió una mano hacia mí, como si suplicara ayuda. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe, dejándome fuera. Golpeé la puerta, gritando, pero no hubo respuesta. La casa estaba en silencio. Esa noche, soñé con la historia completa. Vi al niño jugando en el jardín, su risa llenando el aire. Vi a su madre observándolo con amor, hasta que un día, el niño desapareció. La desesperación de la madre, su búsqueda frenética y finalmente su descenso a la locura. Vi cómo la casa se llenó de tristeza y dolor, atrapando sus espíritus en un ciclo interminable de sufrimiento. Al despertar, supe que no había escape. La casa, con su carga de tragedia y dolor, me había atrapado también.
Los días se convirtieron en semanas y mi cordura comenzó a desvanecerse. La presencia del niño y su madre era constante, sus susurros y gritos llenaban cada rincón de mi mente. Ahora, mientras escribo estas palabras, siento su mirada sobre mí. El niño, con sus ojos tristes y acusadores, y su madre, con su rostro desfigurado por el dolor. Sé que no encontraré paz en esta casa, y que mi destino está ligado al de ellos. La casa, con sus secretos y tragedias, me ha atrapado en su red, y no hay escape. Mientras la noche cae y las sombras se alargan, los veo una vez más, observándome desde la habitación oculta. Susurros llenan el aire, y sé que pronto me uniré a ellos, atrapado en un ciclo interminable de dolor y desesperación. La casa, con su oscuro pasado, ha reclamado otra víctima, y el sueño de tener un hogar propio se ha convertido en una pesadilla eterna. El refugio. Las historias de mi abuelo siempre me resultaron fascinantes. Crecí escuchando sus relatos, cada uno más extraño y espeluznante que el anterior. Pero de todos ellos, había uno en particular que siempre me causaba escalofríos, su experiencia en una casa abandonada del pueblo. La historia resonaba en mi mente cada vez que visitaba aquel lugar, un pequeño pueblo escondido entre las montañas, donde el tiempo parecía haberse detenido. Decidí que era hora de enfrentar mis miedos y descubrir la verdad detrás de la leyenda familiar. Era una noche de tormenta, similar a la que describía mi abuelo. Las nubes oscuras se arremolinaban en el cielo, y la lluvia caía con furia, como si quisiera limpiar la tierra de cualquier rastro de vida. Conduje mi viejo coche por el camino sinuoso que llevaba al pueblo, el viento sacudiendo el vehículo como si fuera un juguete. Al llegar, me sorprendió ver lo poco que había cambiado el lugar. Las mismas casas antiguas, algunas medio derruidas, otras completamente deshabitadas. La nostalgia me invadió mientras recorría las calles, recordando las visitas de mi infancia, cuando el pueblo aún tenía vida. Pero ahora, la desolación lo había convertido en un escenario perfecto para una historia de terror. Estacioné frente a la casa abandonada que mencionaba mi abuelo. Era una estructura imponente, de 2 pisos, con ventanas rotas y la pintura descascarada. Las malezas crecían alrededor, como si la naturaleza intentara reclamar lo que una vez fue suyo. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, pero la curiosidad era más fuerte. Debía saber qué había pasado realmente aquella noche. Entré a la casa, empapado por la lluvia, y cerré la puerta tras de mí. El sonido del viento y la tormenta se atenuó, dejando solo un silencio sepulcral. La oscuridad era casi total, excepto por los relámpagos que iluminaban brevemente el interior, revelando muebles cubiertos de polvo y telarañas. Saqué mi linterna y la encendí, el haz de luz cortando la penumbra. Recorrí las habitaciones, sintiendo el crujir del suelo bajo mis pies. Todo estaba tal como lo había descrito mi abuelo, los viejos retratos en las paredes, los muebles cubiertos con sábanas raídas y esa atmósfera opresiva que parecía envolverme. Subí las escaleras, cada peldaño protestando bajo mi peso, hasta llegar al 2º piso. Allí, encontré un dormitorio con una cama antigua y un armario abierto, sus puertas oscilando lentamente. Me instalé en la habitación, colocando mi mochila en una esquina y sentándome en la cama. La tormenta arreciaba afuera, y los relámpagos iluminaban la habitación a intervalos regulares. Decidí esperar a que pasara la tormenta, al igual que mi abuelo lo había hecho. Sin embargo, no podía evitar sentir que no estaba solo. La casa tenía una presencia, una energía que parecía observarme desde cada sombra. Cerré los ojos, intentando descansar un poco, pero el sueño me eludía. Fue entonces cuando escuché los pasos. Lentos, deliberados, resonaban en el pasillo. Abrí los ojos de golpe, mi corazón latiendo con fuerza.
La linterna seguía encendida, su luz temblorosa apuntando hacia la puerta. Los pasos se detuvieron justo fuera del cuarto. Me levanté, el miedo luchando contra mi determinación de descubrir la verdad. Abrí la puerta, la linterna iluminando el pasillo vacío. Avancé cautelosamente, los pasos resonando ahora detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí seguir explorando, esperando encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Llegué a otra habitación, esta vez una sala de estar con una gran chimenea. En uno de los rincones, un retrato familiar llamó mi atención. Era una pintura antigua en la que se veía a una familia, el padre, la madre y 2 hijos pequeños. Sus ojos parecían seguirme, vacíos y oscuros. Recordé lo que mi abuelo había dicho sobre los ojos vacíos y una sensación de pavor se apoderó de mí. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta de la entrada. Bajé las escaleras corriendo, la linterna temblando en mi mano. Al abrir la puerta, no había nadie. Solo la tormenta y la oscuridad. Cerré de nuevo, el corazón martillando en mi pecho. Fue entonces cuando lo vi. En una de las ventanas, una figura se movía lentamente. Me acerqué, el miedo dándome valor, y vi a una mujer mirándome desde el otro lado del cristal. Sus ojos, vacíos y oscuros, me observaban fijamente. Retrocedí, tropezando con un mueble y cayendo al suelo. Cuando levanté la vista, la mujer había desaparecido. Me levanté con dificultad, el pánico apoderándose de mí. Tenía que salir de allí. Pero cuando intenté abrir la puerta, estaba cerrada con llave. Busqué desesperadamente una salida, recorriendo las habitaciones, pero todas las ventanas estaban selladas. Regresé al segundo piso, esperando encontrar alguna manera de escapar. Los pasos comenzaron de nuevo, esta vez más rápidos, más cerca. Entré en una habitación y cerré la puerta tras de mí, mi respiración agitada. Me acerqué a la ventana y traté de abrirla, pero estaba atascada. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, y allí estaba. Toda la familia, de pie en la habitación, observándome con sus ojos vacíos. El padre, la madre y los 2 niños. Sus rostros pálidos y desfigurados, sus bocas abiertas en una mueca de dolor. Traté de gritar, pero el sonido se atascó en mi garganta. Retrocedí hasta chocar con la ventana, sin poder apartar la mirada de ellos. El padre dio un paso adelante, extendiendo una mano hacia mí. Sentí un frío intenso, como si me estuviera arrastrando hacia un abismo. Cerré los ojos, esperando el final, pero cuando los abrí de nuevo, estaba solo. La habitación vacía, la tormenta rugiendo afuera. Salí corriendo de la casa, la puerta ahora abierta como si nunca hubiera estado cerrada. La lluvia me empapó de nuevo, pero no me importaba. Corrí hasta mi coche, encendí el motor y conduje lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Llegué a casa empapado y temblando, mi mente tratando de procesar lo que había vivido. Nunca volví al pueblo. La experiencia me dejó marcado, y aunque muchos no me creyeron, sabía que la historia de mi abuelo era real. Había algo en esa casa, algo que no pertenecía a este mundo. Y aunque intenté seguir con mi vida, las sombras y los ojos vacíos me perseguían en mis sueños, recordándome que hay lugares donde el pasado nunca muere y los muertos no descansan en paz. Con el tiempo, traté de dejar atrás la experiencia, pero las pesadillas persistían. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa familia observándome desde las sombras, sus ojos vacíos llenos de acusación y dolor. Mi vida comenzó a desmoronarse. El insomnio y el miedo constante afectaron mi trabajo y mis relaciones. La sensación de ser observado nunca me abandonó.
Decidí investigar más sobre la historia de la casa con la esperanza de encontrar alguna explicación que me permitiera cerrar ese capítulo de mi vida. Descubrí que la familia que vivió allí había desaparecido misteriosamente hace décadas. Los rumores en el pueblo hablaban de un pacto oscuro, de rituales y sacrificios, pero nadie sabía con certeza lo que había sucedido. La casa fue abandonada poco después, considerada maldita por los aldeanos. Con esta nueva información, sentí una mezcla de terror y determinación. Decidí volver a la casa una última vez, armado con cámaras y equipos de grabación, con la esperanza de documentar lo que había vivido y quizás encontrar alguna respuesta. La noche que elegí fue tranquila, sin tormenta, pero la sensación de inquietud era la misma. Entré en la casa, esta vez con más cautela. Coloqué cámaras en varios puntos estratégicos y encendí una grabadora de audio. La atmósfera era tan opresiva como la recordaba, y cada crujido del piso me hacía saltar. Me dirigí al segundo piso, donde había visto a la familia, y me instalé en la misma habitación. Las horas pasaron lentamente y el cansancio comenzó a hacer mella. Pero de repente, la temperatura bajó drásticamente y la linterna comenzó a parpadear. Los pasos comenzaron de nuevo, resonando en el pasillo. Encendí la grabadora y me acerqué a la puerta, tratando de mantener la calma. Cuando la abrí, los pasos se detuvieron, pero no había nadie. Decidí seguir grabando, narrando lo que estaba ocurriendo. Estoy en el segundo piso de la casa. Los pasos se detuvieron fuera de la habitación. La temperatura ha bajado significativamente y siento una presencia a mi alrededor. Mientras hablaba, noté que la cámara comenzó a registrar interferencias. Un escalofrío recorrió mi espalda y los pasos empezaron de nuevo, esta vez más cerca. Me giré y vi a la familia una vez más, de pie en el pasillo, observándome con esos ojos vacíos. El pánico me invadió, pero traté de mantenerme firme. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí? La única respuesta fue un susurro apenas audible, como si el viento estuviera hablando. No debiste volver. Retrocedí, tropezando con la cámara. La familia comenzó a avanzar lentamente hacia mí, sus rostros torcidos en expresiones de dolor y rabia. El frío se intensificó, y sentí que me faltaba el aire. Por favor, déjenme en paz, grité, pero ellos seguían avanzando. Desesperado, corrí escaleras abajo, pero los pasos me seguían, ahora más rápidos. Llegué a la puerta de entrada y la encontré cerrada de nuevo. No. Me giré y vi a la familia en la escalera, observándome. El padre extendió la mano, y sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia él. Cerré los ojos, esperando el final. Pero en lugar de oscuridad, sentí un dolor agudo en el pecho. Abrí los ojos y vi que estaba en el suelo, en medio de la sala de estar, con la familia rodeándome. El padre se inclinó sobre mí, sus ojos vacíos llenos de un odio inexplicable. Pagarás por nuestros sufrimientos. El dolor se intensificó, y mi visión comenzó a desvanecerse. Sentí como si algo estuviera arrancándome el alma. Con mi último aliento, traté de alcanzar la grabadora, pero mis fuerzas me abandonaron. La oscuridad me envolvió, y lo último que escuché fue el susurro de la familia, sus voces entrelazadas en un canto lúgubre. Desperté en el hospital, rodeado de máquinas y médicos. Me dijeron que me encontraron inconsciente en la casa, con signos de hipotermia severa. Nadie pudo explicar cómo llegué allí o qué me había pasado. Las grabaciones estaban llenas de interferencias, pero las pocas imágenes claras mostraban sombras moviéndose y el sonido de pasos. Aunque sobreviví, algo dentro de mí había cambiado. Las pesadillas eran constantes y la sensación de ser observado nunca desapareció. Intenté rehacer mi vida, pero el recuerdo de esa noche me atormentaba. Sabía que la familia aún estaba allí, esperando, observándome desde las sombras. Finalmente,
decidí dejar todo atrás. Me mudé a otro país, cambié de trabajo y traté de empezar de nuevo. Pero la presencia nunca me dejó. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos rostros, esos ojos vacíos llenos de odio. Supe entonces que no había escapatoria. La maldición de la casa me seguiría para siempre, recordándome que hay cosas en este mundo que no deben ser perturbadas. El pueblo costero. Visité un pequeño pueblo costero buscando un refugio temporal lejos del bullicio de la ciudad. Había escuchado rumores sobre su tranquilidad, sus playas vírgenes y sus pintorescos atardeceres. Cuando llegué, encontré exactamente eso, un lugar sereno y encantador, con casas pintadas de colores brillantes y calles empedradas que serpenteaban hacia el mar. La brisa salada del océano y el sonido constante de las olas rompían el silencio de manera reconfortante. Decidí hospedarme en una casa situada justo al borde del mar, una antigua construcción de madera que me llamó la atención por su ubicación privilegiada. Desde la ventana del dormitorio, podía ver las olas rompiendo contra las rocas y escuchar el canto de las gaviotas al amanecer. Sin embargo, pronto descubrí que la aparente tranquilidad del lugar ocultaba un oscuro y perturbador secreto. Desde el primer momento en que crucé el umbral de la casa, sentí una extraña sensación de inquietud. Las habitaciones estaban decoradas con antigüedades, y las paredes parecían absorber la luz, dándole al interior un tono sombrío incluso durante el día. La dueña de la casa, una mujer de aspecto severo y mirada perdida, me entregó las llaves y se retiró sin decir mucho, dejándome con una advertencia vaga sobre respetar el lugar. Esa noche, después de desempacar mis cosas, me senté en la sala a escuchar el sonido del mar. Había una melancolía en el aire, una tristeza que parecía emanar de las paredes mismas. Mientras exploraba la casa, descubrí una escalera que conducía a una pequeña torre de observación, desde donde se podía ver el océano en toda su inmensidad. La vista era espectacular, pero una vez más, esa sensación de desasosiego me invadió, como si algo me observase desde las sombras. Al regresar a mi habitación, noté que la temperatura había descendido notablemente. Cerré las ventanas, asegurándome de que no entrase el viento frío del mar, pero el ambiente seguía siendo gélido. Esa noche, mis sueños fueron inquietantes, visiones de una mujer de largos cabellos oscuros y ojos vacíos, que se deslizaba por los pasillos de la casa con una soga alrededor de su cuello. A la mañana siguiente, desperté con un dolor de cabeza punzante. Salí a caminar por el pueblo, intentando despejarme y olvidar los extraños sueños. Los lugareños eran amables, pero parecían evitar hablar sobre la casa donde me hospedaba. Con el tiempo, uno de los pescadores, un hombre mayor con arrugas profundas y una voz ronca, me contó la historia de la casa. Hace muchos años, la casa había pertenecido a una joven pareja recién casada. Ella era una mujer hermosa y alegre, pero su esposo era un hombre celoso y posesivo. La relación se deterioró rápidamente y las discusiones se volvieron constantes. Una noche, después de una feroz pelea, la mujer se ahorcó en la torre de observación. Desde entonces, su alma quedó ligada a la casa, condenada a vagar por los pasillos y atormentar a cualquiera que se atreviera a quedarse allí. A medida que pasaban los días, los incidentes extraños se intensificaron. Las puertas se cerraban de golpe sin razón aparente, las luces parpadeaban, y a menudo escuchaba susurros indistintos que parecían provenir de todas partes y de ninguna. Empecé a sentir una presencia constante, una sombra que se movía justo fuera de mi campo de visión. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido de pasos suaves acercándose a mi puerta. Mi corazón latía con fuerza mientras la manija giraba lentamente. La puerta se abrió con un chirrido y una ráfaga de aire frío llenó la habitación. La figura de la mujer apareció en el umbral,
su rostro pálido y sus ojos vacíos fijos en mí. No podía moverme, paralizado por el terror. Ella se deslizó hacia mí, sus labios moviéndose sin emitir sonido alguno. Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo y, de repente, todo se volvió oscuro. Desperté al día siguiente tirado en el suelo, con el cuerpo entumecido y la mente nublada. Decidí que era suficiente. Recogí mis cosas rápidamente y dejé la casa, sin mirar atrás. Mientras me alejaba, la figura de la mujer se quedó en la ventana, observándome con esos ojos vacíos, su forma desvaneciéndose lentamente en la oscuridad. Desde entonces, he intentado olvidar esa experiencia, pero las imágenes y sensaciones permanecen grabadas en mi mente. La casa sigue allí, una sombra oscura al borde del mar, con su trágica historia y su presencia inquietante. Los lugareños evitan hablar de ella, y pocos se atreven a acercarse. Ahora sé por qué, y aunque nunca más regresé a ese pueblo, la memoria de la mujer maldita sigue persiguiéndome, recordándome que hay lugares en este mundo donde el dolor y la tristeza trascienden la muerte, atrapando almas en un ciclo interminable de tormento y desolación. Desde mi regreso, he intentado retomar una vida normal, pero las cicatrices invisibles de aquella experiencia permanecen. A menudo me despierto en medio de la noche, con la sensación de ser observado, y los sueños de la mujer de la casa me siguen atormentando. En esos sueños, siempre estoy de vuelta en esa torre de observación, mirando al mar mientras una sombra se acerca lentamente por detrás. He investigado más sobre la historia del pueblo y la casa. Descubrí que la tragedia que envolvió a la joven pareja no fue un hecho aislado. El esposo, consumido por el remordimiento y la culpa, también terminó quitándose la vida poco tiempo después. Algunos creen que su espíritu también reside en la casa, atrapado en un perpetuo tormento junto a su esposa. Sin embargo, es la presencia de ella la que se siente más fuerte, más dominante. La casa ha tenido varios dueños a lo largo de los años, pero ninguno ha permanecido mucho tiempo. Las historias de actividad paranormal y apariciones fantasmales son comunes entre los relatos de quienes se atrevieron a habitarla. La mayoría de los locales prefieren no hablar del tema, pero aquellos pocos que lo hacen cuentan historias espeluznantes de sus propias experiencias o de las de sus conocidos. He considerado muchas veces la posibilidad de regresar y enfrentar mis miedos, pero cada vez que lo pienso, el recuerdo de esa figura pálida y esos ojos vacíos me detiene. He consultado a psicólogos y expertos en lo paranormal, buscando respuestas o algún tipo de consuelo. Algunos dicen que lo que viví fue una alucinación inducida por el estrés y la sugestión, mientras que otros creen firmemente que fui testigo de algo sobrenatural. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías del viaje, noté algo perturbador. En una de las imágenes, tomada desde la playa, la casa se alzaba majestuosa contra el horizonte. En una de las ventanas, apenas visible pero inconfundible, estaba la silueta de una mujer observándome. Era la misma figura que había visto en mis sueños y que me había atormentado durante mi estancia. No podía explicarlo, pero allí estaba, una prueba tangible de que algo más allá de mi comprensión había sucedido en ese lugar. Con el tiempo, he aprendido a convivir con el miedo y la incertidumbre. He intentado canalizar mi experiencia en algo positivo, compartiendo mi historia con aquellos dispuestos a escuchar. Algunos me han contactado para compartir relatos similares, creando una especie de comunidad de apoyo para aquellos que han vivido encuentros inexplicables. Sin embargo, hay noches en las que la sombra de la casa y la figura de la mujer vuelven a acecharme. En esos momentos, siento un escalofrío recorrer mi espalda y un peso en el pecho, como si el espíritu de la mujer todavía estuviera conmigo, recordándome que su historia no ha terminado. No sé si algún día podré liberarme completamente de esa experiencia, pero lo que sí sé es que esa casa maldita, con su trágica historia, seguirá siendo un enigma oscuro y perturbador en la costa de aquel pequeño pueblo. Y así,
Cada vez que escucho el sonido del mar o veo una casa antigua en una costa, no puedo evitar pensar en aquel lugar. En la mujer que perdió su vida y quedó atrapada en una eternidad de sufrimiento. Y en cómo, por un breve y aterrador momento, nuestras vidas se cruzaron, dejándome con una memoria imborrable de un encuentro con lo inexplicable y lo sobrenatural. El espantapájaros del pueblo. Mi padre siempre contaba que había un espantapájaros en un campo que parecía moverse por sí solo al anochecer. Una noche, lo vio caminar lentamente hacia el pueblo. Cuando fue a investigar al día siguiente, encontró el espantapájaros en su lugar, pero con una expresión diferente y sus ropas rasgadas. Crecí escuchando esta historia, una leyenda que circulaba en el pequeño pueblo donde vivíamos, y como muchas otras, la consideraba solo eso, una leyenda. Mi familia había vivido en ese pueblo por generaciones. Las historias de terror y misterio eran comunes y a menudo servían para asustar a los niños y mantenerlos alejados de ciertos lugares. El espantapájaros en cuestión estaba en un campo perteneciente a una antigua granja en las afueras del pueblo. La granja había estado abandonada durante décadas, pero el espantapájaros seguía de pie, resistiendo el paso del tiempo y las inclemencias del clima. Un verano, decidí que quería saber más sobre la historia del espantapájaros. Tenía 20 años y una curiosidad insaciable. Mi abuelo, que aún vivía y era una fuente inagotable de historias del pueblo, me contó más detalles sobre la granja y su siniestro habitante. Según él, el espantapájaros había sido colocado allí por el último dueño de la granja, un hombre conocido por su carácter reservado y sus extrañas prácticas. El dueño de la granja, según contaba mi abuelo, había sido visto realizando rituales nocturnos en el campo. Algunos decían que era un brujo, otros simplemente que estaba loco. Lo que todos coincidían era que, después de su misteriosa desaparición, el espantapájaros parecía cobrar vida, especialmente durante las noches de luna llena. Decidí que era hora de comprobar por mí mismo si había algo de verdad en esas historias. Una noche, me armé de valor y me dirigí al campo. La luna llena iluminaba el camino y una brisa fresca soplaba a través de los árboles. Al llegar al campo, me encontré cara a cara con el espantapájaros. Era una figura espeluznante, hecha de paja y ropa vieja, con un rostro grotesco pintado en un saco de arpillera. Observé el espantapájaros durante un rato, buscando cualquier signo de movimiento. El silencio era sepulcral, solo interrumpido por el susurro del viento. Decidí quedarme toda la noche para ver si algo sucedía. Me senté en una piedra cercana y me envolví en mi chaqueta, preparado para una larga espera. Las horas pasaron lentamente. La luna subió más en el cielo, bañando el campo en una luz pálida. Comencé a sentirme somnoliento, pero me obligué a mantenerme despierto. Justo cuando estaba a punto de rendirme y volver a casa, algo llamó mi atención. El espantapájaros, que había estado inmóvil todo este tiempo, parecía estar moviéndose. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que no era así. El espantapájaros estaba, efectivamente, moviéndose. Lentamente, giró su cabeza hacia mí y sus ojos pintados parecieron cobrar vida. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras me levantaba de un salto. El espantapájaros comenzó a caminar hacia mí con pasos torpes pero decididos. Corrí hacia el pueblo sin mirar atrás. Mi corazón latía con fuerza y mi mente estaba llena de terror. Cuando llegué a casa, me encerré en mi habitación y traté de calmarme. No le conté a nadie lo que había visto, temiendo que no me creyeran o, peor aún, que pensaran que estaba loco. Durante los días siguientes, traté de olvidar lo que había ocurrido, pero no podía sacarme la imagen del espantapájaros moviéndose de mi mente. Decidí regresar al campo durante el día para ver si había alguna explicación racional para lo que había visto.
Quizás alguien estaba jugando una broma o había algún truco que no había notado en la oscuridad. Al llegar al campo, vi que el espantapájaros estaba en su lugar, inmóvil como siempre. Me acerqué y lo examiné de cerca. No encontré nada inusual, excepto por un detalle inquietante: la expresión en su rostro había cambiado. Ahora parecía estar sonriendo, una sonrisa torcida y maliciosa que no había estado allí antes. Me alejé rápidamente del campo, sintiendo que algo no estaba bien. Comencé a investigar más sobre la historia de la granja y el espantapájaros, hablando con los ancianos del pueblo y revisando viejos registros. Descubrí que el dueño de la granja había desaparecido en circunstancias misteriosas y que muchos creían que había sido víctima de su propia magia oscura. Una noche, mientras estaba en mi habitación, escuché un ruido extraño fuera de mi ventana. Me acerqué con cautela y miré hacia afuera. Allí, en la sombra de la noche, vi al espantapájaros. Estaba parado en el jardín, mirándome fijamente con sus ojos pintados. Mi corazón se detuvo y me congelé de terror. El espantapájaros comenzó a moverse lentamente hacia la casa. Sabía que debía hacer algo, pero el miedo me paralizaba. Finalmente, reuní el valor suficiente para correr hacia la puerta principal y bloquearla. El espantapájaros golpeó la puerta con fuerza, y podía escuchar su risa macabra a través de la madera. No sabía qué hacer. No podía quedarme en la casa para siempre, pero tampoco podía enfrentarme al espantapájaros. Desesperado, recordé las historias de mi abuelo sobre cómo el dueño de la granja había utilizado sal y símbolos antiguos para protegerse de los espíritus malignos. Decidí intentarlo. Encontré un viejo saco de sal en la cocina y, temblando, comencé a dibujar un círculo de protección alrededor de mí. Mientras lo hacía, el espantapájaros seguía golpeando la puerta, cada vez más fuerte. Finalmente, terminé el círculo y me quedé en el centro, esperando. El espantapájaros se detuvo de repente. Hubo un momento de silencio, y luego escuché un grito aterrador. La puerta se abrió de golpe y el espantapájaros entró, pero no podía cruzar el círculo de sal. Su risa se convirtió en un gruñido de frustración, y finalmente se retiró, desapareciendo en la noche. Pasé el resto de la noche en el círculo de sal, temiendo que el espantapájaros regresara. Al amanecer, el peligro pareció haber pasado. Pero sabía que no estaba a salvo. El espantapájaros seguía ahí afuera, esperando el momento oportuno para atacar de nuevo. Decidí que debía hacer algo para deshacerme de él de una vez por todas. Recordé que en la granja había un viejo cobertizo donde el dueño había guardado sus libros y herramientas de magia. Tal vez encontraría algo allí que pudiera ayudarme. Al día siguiente, me dirigí a la granja una vez más. El lugar estaba desierto y cubierto de maleza. Encontré el cobertizo y comencé a buscar entre los objetos polvorientos. Finalmente, encontré un libro antiguo lleno de símbolos y rituales. Uno de ellos parecía ser un hechizo para desterrar espíritus malignos. Decidí intentarlo. Siguiendo las instrucciones del libro, preparé los ingredientes y esperé a la noche. Cuando llegó la oscuridad, me dirigí al campo donde el espantapájaros seguía de pie. Dibujé un círculo de protección alrededor de mí y comencé a recitar el hechizo. El espantapájaros cobró vida de nuevo, moviéndose hacia mí con una furia palpable. Pero esta vez, estaba preparado. El hechizo parecía funcionar, y el espantapájaros se detuvo, retorciéndose en agonía. Finalmente, con un grito desgarrador, se desintegró en una nube de polvo. Suspiré de alivio, creyendo que el peligro había pasado. Pero mi alivio fue breve. Al regresar al pueblo, descubrí que el espantapájaros había dejado una marca en mí. Comencé a tener pesadillas y a ver sombras moviéndose en los rincones de mi visión. Una noche, mientras dormía, sentí una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y vi al espantapájaros parado al pie de mi cama.
Su rostro grotesco y su sonrisa maliciosa estaban más cerca que nunca. No podía moverme ni gritar. Estaba atrapado en una pesadilla viviente. El espantapájaros se inclinó hacia mí y su risa resonó en mis oídos. Supe en ese momento que no había escape. El espantapájaros era parte de mí ahora, un mal que nunca podría erradicar. Mientras su risa se desvanecía en la oscuridad, supe que mi destino estaba sellado. Estaba condenado a vivir en un eterno terror, con el espantapájaros siempre acechando, siempre esperando el momento oportuno para atacar. Así terminó mi intento de enfrentarme a la oscuridad que habitaba en el espantapájaros. Una lección amarga de que algunas historias, por muy increíbles que parezcan, esconden verdades aterradoras que es mejor no descubrir. El camino del diablo. Desde que tengo memoria, el pueblo ha estado lleno de supersticiones y leyendas que han pasado de generación en generación. La más aterradora de todas es la del camino del diablo. Mi padre, un hombre escéptico por naturaleza, siempre advertía sobre tomar ese camino después de la medianoche. Sin embargo, hubo una noche en particular que decidió enfrentarse a sus miedos. Era una noche de verano, cálida y sofocante. Recuerdo que el aire estaba cargado de una pesadez inexplicable y el sonido de los grillos parecía más estridente de lo habitual. Mi padre salió de casa con la determinación de demostrar que las historias eran solo eso, cuentos de viejas para asustar a los niños. Tomó su viejo carro y se dirigió hacia el camino del diablo. La carretera, estrecha y serpenteante, estaba rodeada por un denso bosque que parecía absorber toda la luz de la luna, creando sombras inquietantes en cada curva. A medida que avanzaba, mi padre comenzó a notar un cambio en el ambiente. El aire, antes pesado, se volvió gélido y una neblina espesa empezó a cubrir el camino. A mitad del camino, su carro se detuvo sin razón aparente. A pesar de sus esfuerzos por arrancarlo, el motor no respondía. Decidió bajar y revisar el motor, pero al hacerlo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró hacia el suelo y vio algo que lo hizo congelarse de terror, huellas ardientes en el suelo que se acercaban lentamente hacia él. Con el corazón latiendo desbocado, volvió al carro y logró arrancarlo justo a tiempo. Regresó a casa pálido y tembloroso, sin mencionar una palabra sobre lo que había visto. Sin embargo, no fue necesario, sus ojos decían todo lo que sus labios no podían expresar. Pasaron los años, y la historia de mi padre se convirtió en una advertencia para mí. Nunca tomé el camino del diablo después de la medianoche, pero la curiosidad siempre estuvo ahí, acechando en el fondo de mi mente. Una noche, no pude resistir más. Era una noche similar a la que mi padre había descrito, cálida, sofocante y con una extraña sensación de expectación en el aire. Tomé mi carro y me dirigí hacia el camino del diablo. El bosque parecía aún más denso y oscuro que en mis recuerdos, y la neblina empezó a rodearme casi de inmediato. A medida que avanzaba, sentía que algo me observaba desde la profundidad del bosque, algo antiguo y malicioso. A mitad del camino, mi carro también se detuvo. Sentí el mismo escalofrío que mi padre había descrito. Bajé del carro y las huellas ardientes aparecieron frente a mí, acercándose lentamente. El miedo me paralizó, pero una voz en mi mente me decía que debía enfrentar aquello que había aterrorizado a mi padre. Seguí las huellas, internándome en el bosque. Cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral que me rodeaba. Las huellas parecían llevarme a algún lugar específico, y no pude evitar seguirlas, como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante. Después de lo que parecieron horas, llegué a un claro en el bosque. En el centro, había un altar de piedra, antiguo y cubierto de musgo. Las huellas terminaban allí. Sentí una presencia detrás de mí y, al darme la vuelta, vi una figura oscura,
con ojos que ardían como brasas. Era imposible decir si era humano o algo más antiguo y terrible. La figura habló, su voz resonando en mi mente más que en mis oídos. Me dijo que el camino del diablo era una puerta entre nuestro mundo y otro, uno lleno de sombras y sufrimiento eterno. Aquellos que tomaban el camino después de la medianoche estaban destinados a ser sus guardianes, atrapados entre ambos mundos para siempre. Intenté correr, pero mis pies no respondían. La figura se acercó más, y sentí un dolor agudo en mi pecho. Miré hacia abajo y vi que las huellas ardientes ahora estaban impresas en mi piel, quemándome desde dentro. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando finalmente recuperé el sentido, estaba de vuelta en mi carro, en medio del camino del diablo. El motor arrancó sin problemas y conduje de vuelta al pueblo, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Desde aquella noche, he sentido una conexión inexplicable con el camino del diablo. Las huellas ardientes aún aparecen en mis pesadillas y la figura oscura me visita cada vez que cierro los ojos. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo, pero una cosa es segura, mi padre tenía razón en sus advertencias. La vida en el pueblo continuó, pero yo me convertí en un extraño entre los míos. La gente notaba mi comportamiento errático, mis noches sin dormir y mis murmullos sobre sombras y huellas ardientes. Intenté advertirles, contarles lo que había experimentado, pero nadie quería escuchar. Preferían aferrarse a sus supersticiones y leyendas sin enfrentarse a la realidad de lo que yo había visto. Cada vez que alguien tomaba el camino del diablo después de la medianoche, sentía una punzada de terror y resignación. Sabía lo que les esperaba, pero no podía hacer nada para detenerlos. La figura oscura me lo había dejado claro, yo era solo un guardián, atrapado entre dos mundos, condenado a observar y sufrir. Una noche, mientras deambulaba por el bosque cercano al camino, escuché un grito desgarrador. Corrí hacia el sonido, mi corazón latiendo con fuerza. Encontré a un joven, uno de los pocos que aún se aventuraban por esos parajes, atrapado en el mismo horror que yo había vivido. Sus ojos estaban llenos de pánico y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Intenté ayudarlo, pero cuando me acerqué, las huellas ardientes aparecieron una vez más, rodeándonos. La figura oscura emergió del bosque, sus ojos brillando con un odio y una maldad indescriptibles. Sabía lo que iba a pasar, pero no pude evitar sentir una profunda tristeza y desesperación. El joven gritó cuando la figura se acercó, y en un instante, su cuerpo se convulsionó y cayó al suelo, inerte. Las huellas ardientes se imprimieron en su piel, marcándolo como otro guardián atrapado en el limbo. La figura oscura se desvaneció, dejando solo el silencio y la oscuridad. Regresé al pueblo con el corazón pesado. Cada día que pasaba, sentía que la línea entre nuestra realidad y el mundo del camino del diablo se desvanecía un poco más. Las sombras se alargaban y las noches eran cada vez más oscuras. La figura oscura se volvía más audaz, apareciendo en los sueños de otros, atrayéndolos al camino maldito. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Las huellas ardientes se han convertido en parte de mí y el dolor es constante. Cada paso que doy, cada aliento que tomo, siento el peso de mi destino. El camino del diablo me ha atrapado, y sé que no hay escape. Mi única esperanza es que alguien, algún día, encuentre una manera de romper la maldición. Pero hasta entonces, seguiré siendo un guardián silencioso, atrapado entre dos mundos, condenado a observar cómo otros caen en la misma trampa. El camino del diablo no perdona y su hambre de almas nunca se sacia. Cultivos oscuros. Llegué al pueblo agrícola una tarde nublada, guiado por la promesa de trabajo en la cosecha. La camioneta en la que viajaba se sacudía al pasar por el camino de tierra y el paisaje alrededor cambiaba lentamente de la monotonía de la carretera a vastos campos de cultivos.
A simple vista, el pueblo parecía tranquilo, con casas de madera desgastadas por el tiempo y una plaza central que daba la bienvenida con una fuente en el centro. Al detenerme en la plaza, varios hombres se acercaron a recibirme. Sus rostros eran amables, pero había algo en sus ojos que me puso en guardia. Una mujer mayor me ofreció un vaso de agua y el hombre que parecía ser el líder me dio una cálida bienvenida. Me explicó que el trabajo sería arduo pero gratificante y que recibiría un pago justo por mis esfuerzos. Todo sonaba bien, así que decidí quedarme. La primera noche me alojaron en una pequeña cabaña al borde del pueblo. Desde mi ventana podía ver los vastos campos de maíz que se extendían hacia el horizonte. Los tallos eran altos y robustos, mucho más de lo que había visto en otros lugares. La luna llena iluminaba el paisaje y los campos se veían casi etéreos bajo su luz pálida. El trabajo comenzó al amanecer. Me uní a los otros trabajadores en el campo, recogiendo maíz y otros vegetales. Los cultivos eran impresionantes, cada mazorca de maíz era perfecta, los tomates eran rojos y jugosos, y las calabazas enormes. No podía evitar sentir una extraña sensación al manipular aquellos productos tan perfectos. Algo no cuadraba. Conforme pasaban los días, comencé a notar cosas extrañas. Por las noches, desde mi cabaña, podía escuchar cánticos lejanos y ver luces que se movían en el bosque cercano. Pregunté a uno de los trabajadores sobre esto, pero él se limitó a decir que eran rituales de la cosecha, una tradición del pueblo. No me convenció, pero no quise parecer entrometido. Una noche, mientras intentaba dormir, los cánticos fueron más fuertes de lo habitual. Decidí averiguar qué estaba pasando. Me escabullí fuera de la cabaña y seguí el sonido hasta el borde del bosque. Lo que vi me dejó sin aliento, un grupo de aldeanos reunidos alrededor de una fogata, realizando un ritual que parecía sacado de una pesadilla. En el centro del círculo, había un altar con símbolos que no reconocí. Los aldeanos cantaban en una lengua que no entendía, y sus rostros estaban iluminados por una expresión de fervor y miedo. Observé en silencio, intentando no hacer ruido. De repente, uno de los aldeanos levantó un cuchillo ceremonial y comenzó a recitar un cántico más fuerte. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al ver cómo uno de los trabajadores, atado y amordazado, era llevado al altar. Comprendí, horrorizado, que los sacrificios humanos eran parte de ese ritual. Retrocedí lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Necesitaba salir de allí antes de que me descubrieran. Volví a la cabaña y comencé a recoger mis cosas. Debía huir del pueblo, pero sabía que no sería fácil. Al día siguiente, me comporté con normalidad, aunque por dentro estaba aterrorizado. Necesitaba un plan para escapar sin levantar sospechas. Decidí trabajar como de costumbre y esperar el momento adecuado. Los aldeanos parecían vigilantes y cualquier movimiento en falso podría delatarme. Esa noche, mientras los aldeanos realizaban otro ritual, aproveché para explorar el pueblo en busca de una salida. Caminé hasta el borde del campo, donde un viejo granero abandonado llamaba mi atención. Dentro, encontré lo que parecía ser un diario, cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, mis sospechas se confirmaron. El diario detallaba la historia de un pacto con una entidad sobrenatural que garantizaba cosechas abundantes a cambio de sacrificios humanos. Cada generación había mantenido el pacto, ofreciendo a forasteros y a veces incluso a sus propios vecinos para mantener la prosperidad del pueblo. Sentí un nudo en el estómago al leer las horribles descripciones de los sacrificios. Sabía que si no escapaba pronto, podría ser el próximo en el altar. Salí del granero con la cabeza llena de pensamientos oscuros. Necesitaba huir esa misma noche. Regresé a mi cabaña y esperé a que los aldeanos se distrajeran con su ritual. Cuando el momento pareció adecuado, corrí hacia la camioneta que había dejado en la plaza.
Mi corazón latía con fuerza mientras giraba la llave en el encendido. El motor rugió y la camioneta se puso en marcha. Conduje por el camino de tierra tan rápido como pude, los faros iluminaban la carretera en la oscuridad. Podía sentir que algo me seguía, una presencia maligna que no quería dejarme ir. El miedo me daba fuerzas, y no me detuve hasta que estuve lejos del pueblo, en la carretera principal. Miré por el retrovisor, asegurándome de que nadie me seguía. La oscuridad del campo parecía haber tragado el pueblo, y solo quedaban los recuerdos de lo que había presenciado. Me prometí nunca regresar, y compartí mi historia con otros para advertirles del peligro que ese lugar albergaba. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar los cánticos y ver los rostros de los aldeanos iluminados por la fogata. La sensación de terror sigue viva en mí, y cada vez que veo una cosecha perfecta, recuerdo el pacto oscuro y los sacrificios humanos que lo hicieron posible. Gracias a Dios pude salir con vida de ese pueblo, pero las pesadillas siempre estarán conmigo. Sombra sobre el río. Cuando los nietos me preguntan por qué jamás cabalgo de noche, recuerdo aquel regreso que partió mi vida en dos. Ocurrió en 1957, al filo de la temporada de seca, cuando el maíz crujía todavía en las milpas de San Bartolo, un rancho perdido entre los cerros color óxido del norte de Guanajuato. Llevaba el costal del último grano sobre la grupa de mi yegua prieta y la lengua hecha lija. El pozo se había agotado al mediodía y las cantimploras goteaban sed. La vereda serpenteaba junto a mezquites retorcidos, las chicharras cantaban como si presintieran tormenta. Fue entonces cuando lo vi. Apareció de espaldas, encorvado sobre una piedra, chupando el polvo con ansia. Su ropa, un gabán raído, flotaba alrededor del cuerpo como si no pesara nada. Me acerqué un poco y advertí un hedor a cuero quemado. Le ofrecí el jarro de aluminio que aún guardaba un dedo de agua tibia. Sin girar la cabeza, extendió una mano huesuda y, antes de que el agua tocara sus labios, escuché un siseo, el líquido hirvió entre sus dedos y cayó al suelo convertido en vapor. Retrocedí un paso. El desconocido alzó la vista y supe que esa noche el miedo adoptaba rostro humano. Sus ojos brillaban rojos, como brasa recién avivada. La barba le colgaba en mechones húmedos, repugnantes. Y entonces bajé la mirada y vi lo imposible. Por debajo del gabán asomaban pezuñas hendidas, negras, plantadas en la tierra con la firmeza de una res. Me dio la espalda y comenzó a andar, pero cada zancada alargaba la sombra sobre el suelo, una sombra que respiraba a su propio ritmo. Sin pensarlo monté a Prieta y espoleé. Jamás he vuelto a sentir tal urgencia, era galopar o morir. La bestia contestó con un rebuzno áspero y se lanzó cuesta abajo, levantando nubes rojas que cegaban mis ojos. El camino desembocaba en el cauce del río Santa Rosa, apenas un hilo de agua bendita por el párroco del pueblo cada domingo de Ramos. Ese recuerdo me dio algo parecido a esperanza. A mis espaldas, el galope de la criatura sonaba extraño, como si el suelo se astillara con cada pisada. Volví la cabeza, no lo veía, pero lo presentía pegado a mi nuca, exhalando un aliento a azufre que quemaba los cabellos. Prieta alcanzó la orilla y saltó. El agua me empapó las botas y el bajo del pantalón, helando el sudor pegado a la piel. Al otro lado frené y giré el cuerpo para encarar lo inevitable. El desconocido se plantó en la ribera opuesta. Despacio alzó la cabeza y me dedicó una carcajada que retumbó en el barranco, sus dientes parecían trozos de obsidiana rota. Golpeó el suelo con la pezuña y una lluvia de chispas encendió la hojarasca seca que lo rodeaba, pero las llamas murieron antes de tocar el río. Solo entonces comprendí, aquella corriente era frontera sagrada.
En lugar de retirarse, la criatura se agachó y hundió los dedos en la tierra. Arrancó un puñado de polvo y lo dejó caer, como sembrando algo invisible. Después se perdió tras los huizaches, sin cesar de reír, un sonido que me persiguió toda la madrugada. Creí que todo había terminado, pero a partir de esa noche el rancho cambió. Los gallos comenzaron a cantar a destiempo, las vacas parían terneros con manchas como quemaduras. Cada amanecer olía a pelo chamuscado. Los mayores hablaban en susurros, decían que el diablo buscaba apagar la humillación de aquel río. Yo callaba, avergonzado de haber traído el mal hasta nuestra puerta. 2 semanas después, al caer la tarde, vi humo tras la casa de don Agapito. Corrí con otros vecinos y encontramos el corral envuelto en llamas azules que no daban calor pero chupaban toda la luz. Entre los mugidos, distinguí la misma carcajada metálica que oí junto al río. Las vacas se agitaban, atadas a un miedo tan antiguo como la tierra. Nadie se atrevía a cruzar esa lumbre imposible. Entonces recordé lo que la bestia había hecho, sembrar polvo. Tomé un puño de tierra del piso y lo lancé sobre las llamas, se apagaron al instante, dejando una hilacha de humo que se retorció hasta desaparecer. En el suelo ceniciento quedó marcada una herradura al revés. Todos retrocedieron con un gemido. Esa noche, el párroco, padre Villaseñor, vino a bendecir cada rincón del rancho. Vertió agua sobre puertas y bebederos, mientras rezaba salmos en latín.